Ongi etorri, herri erratiko entzule. Ongi etorri, amigas y amigos oyentes de Radio Popular. Os saludamos una vez más en nombre de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza en estas fechas especiales, entrañables como pocas a lo largo de todo el año, que unen año tras año nuestra vida y de las que les queremos hablar en los próximos minutos. Eguberria, la Navidad, ¿cómo se vive en nuestro entorno? ¿Cuál es la tradición que nos ha llevado a comportarnos con los hábitos con los que lo hacemos hoy en día? ¿Cuáles son los puntos importantes de la Navidad de Euskal Herria? De todo el que les queremos hablar. Y para tratar temas de la Navidad pagana, para hablarles sobre, en definitiva, nuestro pasado y nuestro presente en las fechas en las que nos movemos, están hoy con nosotros son dos buenos amigos de Eusko Ikaskuntza, dos personas que conocen mucho el tema al que nos referimos. Está por un lado con nosotros Josécho Ceciabre, Josécho Ongi etorri, eskerrik asko, y un saludo en nombre de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldean, eskerrik asko zuei. Y saludamos también a otro buen amigo de Eusko Ikaskuntza, a Fermín Leizaola. Fermín, eskerrik asko y gracias a ti también por estar con nosotros. Kaixo, arratsaldean. Bueno, queremos poner sobre la mesa el tema de la Navidad. Fermín Leizaola, ¿qué es la Navidad antes de entrar en harina? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues la Navidad desde el punto de vista cristiano, pues es el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo, pero nosotros aquí también vamos a hablar de ese otro periodo en donde el año se divide en dos partes importantes. Una es Uda y otra es Negu. A partir de esos dos periodos importantes, Uda es verano, es la luz, es el solsticio de verano, llevado a su máxima expresión en la fiesta cristianizada de San Juan, y Negu es el solsticio de invierno, que en torno a la Navidad, al día 24 de diciembre, pues tiene una serie de fechas importantísimas. Ya de antes, podríamos yo arrancar desde la época de noviembre con la festividad de San Martín, el inicio de un aspecto importantísimo que es la matanza del cerdo, del cherry, lo que se llama charriboda o matacherry, y que actualmente igual pues no tiene tanta importancia en este mundo de una conurbación como en la que vivimos, pero que en el mundo rural, que lo tenemos muy cercano, y en nuestra Euskal Herria, pues todavía tiene una cierta importancia en nuestros caseríos. Habida cuenta de que era el elemento, la proteína y la grasa que aportaba a ese caserío, a esa familia, para una parte muy importante del año. Hay que tener en cuenta que no todos los días se comía ni carne ni otras materias que ahora estamos muy acostumbrados a comer, y por tanto, en torno a esa matanza, en torno a esas fechas del comienzo del invierno, pues la preparación de morcillas, de chorizos, de jamones, de carnes en salazón, pues suponía toda una fiesta. Entonces tenemos esos dos puntos importantísimos que son Uda y Negu, y el año se organiza en Uda Berri, pórtico del verano, y Uda Azkena, el final del verano, y en todo ese calendario hay una serie de festividades, de hitos y de momentos importantísimos. En el momento de diciembre se produce la Navidad, se produce otra fecha importantísima que es el Urte Zarra y
el Urteberri, y con ello pues la festividad o las celebraciones de la bendición del agua nueva, o lo que es el Olentaro, que será cosa que vamos a tratar. Trataremos todo lo que sí durante los próximos minutos, porque es de lo que se trata, nunca mejor dicho, pero por lo tanto cuando llega la Navidad, Josécho, lo principal es que llegamos a un punto de inflexión, uno de los dos principales puntos de inflexión que tiene el año. Sí. Entramos en el invierno. Exacto. Abundando lo que ha dicho Fermín, de las dos épocas del año, esto tenía que ver con el sol. Tengamos en cuenta que cuando entramos en verano, estamos hablando alrededor de San Juan, estamos en el solsticio, en el equinoccio, y cuando llega casualidad la Navidad la han puesto así, pero de antes que existiera la Navidad, existe el equinoccio o el solsticio de invierno. Y el pueblo vasco de siempre ha celebrado, por su antigua adoración al sol, estas fechas con un complemento importante como es el fuego, tan necesario. Entonces, en las vísperas de San Juan tenemos las hogueras de San Juan. Y en el solsticio de invierno tenemos el subilla, que se llama, que es el gran tronco de haya o de roble, que se mete muchas veces en algunas cocinas tirado por la yunta de bueyes hasta el fuego bajo, y se le da fuego y se mantiene encendido continuamente, no se apaga. La mujer más anciana de la casa a la noche recubría el tronco con la ceniza que había hecho durante el día para que estuviera más amortiguado y no se gastara tanto, pero a la mañana siguiente volvían a quitarle la ceniza y florecía con todo su esplendor aquel fuego que daba calor a la cocina en las noches y los días del invierno. Los dos equinoccios del año, la hoguera de San Juan por un lado, que nos anuncia que, bueno, los días poco a poco ya se van oscureciendo, es decir, de ser el día más largo del año vamos poco a poco llegando a este otro punto en el que dentro de casa se hacía la subilla. ¿Tiene algo que ver el hecho de que de dentro de casa vayamos hacia afuera? Es decir, de este punto en el que nos encontramos, los días poco a poco van a ir alargándose, cada vez tenemos más luz, más fuego. ¿Por qué el equinoccio de invierno se hace dentro de casa y las hogueras de San Juan se hacían fuera o se siguen haciendo fuera? ¿Tiene alguna lectura? Pues yo no lo sé, pero mi lectura es que se hacen fuera cuando no hace frío y se hacen en casa cuando hace frío. Tan simple como eso. Yo no tengo otra lectura, no sé si Fermín tú tienes alguna. No, yo lo que creo es que en el solsticio de verano, en San Juan, en la noche víspera de San Juan, lo que se intenta el hombre desde el origen, desde sus inicios, en la más remota antigüedad, pues el sol era un elemento verdaderamente emblemático y que tenía una gran importancia. No en vano, pues ya en época megalítica las propias sepulturas de hombres de la edad del hierro pues están enterrados en una cierta orientación, con los ojos mirando al nacimiento del astro rey. Eso mismo lo toma el cristianismo, y los templos, el lugar emblemático, el lugar importante del templo, que es el ábside en donde está el altar, el ara, ese suele estar orientado este-oeste, hacia el nacimiento del astro rey. Por tanto, ese día en donde las tinieblas, digamos, no completan, no hacen digamos un todo día, un todo luz, porque a partir de las 11 de la noche hasta las 4:30 o 5 de la mañana no empieza otra vez el alba, pues ese tiempo se intenta que las luces de los fuegos hagan ese día redondo, absolutamente redondo. En el invierno lo que se hace es ese subilaro, ese tronco enorme, como dice Josécho, que se introducía, porque en este momento hay que contar con los dedos de la mano las casas que mantienen todavía el Beco Sue, y sobre todo en la planta inferior, que es el sistema más antiguo.
pero a principios del siglo XX todavía en zonas de la montaña de Navarra y en partes de Guipúzcoa y de Vizcaya todavía había algunos caseríos que tenían ese fogón bajo, ese Decosue, en donde no solamente era el hecho de que el fuego ese en algunos casos tenía que durar a lo largo de todo el año, porque se mantenía, sino que en algunas ocasiones se guardaba una parte de ese rescoldo o ceniza para hacer bendiciones, para proteger algunos ganados, como aspectos apotropaicos, para cuestiones de veterinaria popular, para conseguir que las ubres de las vacas, cuando estaban endurecidas, pues se quedaran ablandadas, para que cuando el toro cubre o los carneros cubrían a las ovejas, estas tuvieran más hembras que machos. En definitiva, son aspectos, digamos, protectores y que intentan conseguir un fin muy funcional para el mundo agropecuario, al cual pues casi le estamos tocando con los dedos, pero que se nos está escapando. Explicaciones de esos dos equinoccios del año, dos puntos importantes que marcan, como decimos, esta época, la de la Navidad, que queremos analizar desde esta óptica de la tradición, desde la perspectiva también pagana, y hablamos de la subilla, de algo que se puede contar con los dedos, se está perdiendo, lamentablemente, a otro paso, otro elemento importante, como es la figura del Olentzaro, Olentzero. ¿De qué denominación estamos hablando y de qué figura estamos hablando, José Joan? Bien, bueno, el Olentzaro hay dos versiones, una de ellas es la defendida por Isasti en el siglo XVII ya, Isasti ya hablaba de esto, y Azcue, pues después en el siglo XX, ¿no?, el primer tercio. Entonces hablaban del Onen-Zaro. Zaro sabemos que es época, Onen, pues de ona, de bueno, ¿no? Entonces ellos lo traducen como época de buenas nuevas, de buenos amigos, bueno, de una época agradable, ¿no? En cambio, Echalar y Caro Baroja, en el siglo XX ambos, defienden otra teoría, que como quiera que los rezos que rezan los sacerdotes y rezaban en la época de Navidad, tiene 7 antífonas que van repitiendo todos los días y empiezan por O, las 7, los franceses empezaron a llamar a esto oleries, les expliqué, Entonces, de cantos, de antífonas, claro. Entonces ellos dicen que es Olentzaro, época de cantos. Y bueno, pues las dos teorías han tenido sus más y sus menos. Lo que pasa es que hoy en día el Olentzaro está ya pues muy, diría yo, universalizado dentro del País Vasco, dentro de la cultura vasca. Urbanizado diríamos. Hasta el punto de que resulta difícil saber de dónde viene tal vez. Claro. Excesivamente socializado y muy, sí, entre comillas y con todos los respetos, incluso hasta vulgarizado tal vez, ¿o no? Sí, yo creo que por lo que hemos leído y hemos estudiado directamente en el campo, el tema del Olentzero, llamado en algunos otros sitios pues Olentzaro, Onenzaro, que tiene muchas variantes, es una ceremonia, unos actos festivos que se dan sobre todo en la zona de la cuenca media del Oria y la parte de la Navarra húmeda del noroeste. Hay en toda esa zona, pues es donde tradicionalmente se producía estas ceremonias, estos hechos, estas festividades de lo que es el Olentzero. Que tengo que decir que el Olentzero pues es un personaje pues un poco grotesco, es un personaje que unas veces es de carne y hueso y otras veces es una especie de pantomima, un monigote que hasta llega a quemarse al final de la Navidad. Pero lo que ha llegado hasta nosotros es pues o una figura que es llevada y conducida por jóvenes y mozalbetes de casa en casa, de calle en calle, de caserío en caserío y por barrios, y a su vez llevando
gente que hace cuestación, porque oles también algunos dicen que es cuestación, cuestación que en la mayoría de los casos es para que al final los chicos y jóvenes luego hagan una merienda o una cena, y que en algunas otras ocasiones tienen otros fines pues más digamos benéficos, como es pues aportar un dinero pues para la residencia de ancianos, etcétera, etcétera, ¿no? Este personaje que lo representan pues como vestido de carbonero, con la cara tiznada, los ojos sanguinolentos, la cara rojiza porque es un poco vicioso y borrachín, y con una pipa horchata, ¿no? O sea, entre los dientes, y vestido pues o con chapela o con blusa, y en algunos casos con capusay o charolesa, y abarcas, pues bueno, es el que en realidad va al monte a hacer carbón, y allí se encuentra con la nueva buena de que ha nacido Jesús, y baja a comunicárselo al pueblo, y eso es un poco lo que quiere decir este personaje de Olencero o Olentaro. Su figura también como bonachón y como persona que trae esa buena nueva, la de que nace el niño Jesús, pero también la buena nueva material, esa última, la de los regalos, se incorpora a posteriori o no tiene por qué. Sí, es posterior, es muy posterior. Es del año 60 para aquí, más o menos. Las icastolas tuvieron mucho en el empuje que dieron a... Bueno, es un concepto antiguo, ¿no? Viene a dar la buena nueva. Entonces, para un niño el darle un regalo es una buenísima nueva. Entonces, pues las icastolas lo que hicieron fue, pues bueno, añadir esto. No sé si desde un punto de vista religioso, pues es muy acorde con aquello, antes se nos daba en Reyes, ¿no? Pero desde un punto de vista puramente social, yo personalmente creo que las vacaciones empiezan el 22, entonces que los niños tengan el regalo durante sus vacaciones y no justamente cuando han de dejar las vacaciones y empezar a la escuela, a mí me parece correcto, ¿eh? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo Josécho, pero además tengo que añadir que ese tema del regalo, de los obsequios, es una cosa muy urbana. Yo creo que tanto Josécho como yo mismo, que he hecho encuesta por de campo, hace 60, 70 años el regalo en un caserío no existía, igual le daban una naranja o unas onzas de chocolate, pero no existía como tal el juguete. Existían los juguetes que igual los hacían ellos mismos porque tenían verdaderamente eso te iba a decir, una muchísimo mayor ingenio que el que ahora, que todo viene dado. Sí. Consecuencias tal vez del tipo de vida que se lleva hoy en día. Entonces de una autarquía en todo. Y la del regalo y la del materialismo, tal vez, ¿no? Que hemos llegado en esta sociedad neoliberal y consumista, bueno, que no sé si tiene límites o no los tiene, pero lo que no tiene límites es, aunque sí tenga el tiempo, la razón de hablar sobre la Navidad. Hablamos de la figura de Olentaro, hablemos también de la figura de San Nicolás, que anteriormente, bueno, la fecha pasó, sí, bueno, de pero diciembre, en no saben mucho de San Nicolás, exacto, pero que también tiene su lectura personal, José Char. Sí, bueno, en el Goierri se conserva todavía en dos pueblos la costumbre antiquísima de celebrar el día de San Nicolás. Es, bueno, la iglesia ya empieza en el Adviento, 4 semanas antes de la Navidad. Entonces esto está integrado dentro de esa preparación a la Navidad. Entonces el día 6 de diciembre, en Segura, y lo trae el periódico todos los años, este año también ha traído un buen reportaje, entonces todos los años hay un niño que es elegido entre los escolares del pueblo y se le viste de obispo. En Segura concretamente hay una persona que le viste todos los años. Ella es la que guarda las ropas, la que las lava, la que las cuida y la que viste al niño este. No tiene nada que ver familiarmente con él. Entonces, una vez vestido, este niño va a la parroquia, llama a la puerta, le abre la puerta y entra dentro de la parroquia y va al altar de San Nicolás.
allí recibe de San Nicolás pues su representación para el pueblo y ya sale, le montan en una tochoca, un caballo pequeño, y recorre el pueblo seguido por toda la chiquillería y van en cuestación y cantando, tienen un canto medio castellano, medio vasco, San Nicolás, Colás, Colás, y bueno, es muy bonito. Esta figura del obispillo, de ese joven de Segura, ¿tiene su razón en qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Pues no he estudiado yo este tema, de dónde viene, no he estudiado yo este tema, simplemente que hace muchísimos años que en Segura y Segama se conserva esta tradición. Lugares, del sur de la comarca guipuzcoana que tienen su límite con Navarra también, el municipio de Segama está allí en la Muga, y en definitiva que son puntos de interés en cuanto a esa festividad. Hablamos de San Nicolás, hemos comentado ese del solsticio de invierno, la festividad de Santo Tomás, en el que también el casero, el baserritar, bajaba hasta la ciudad a vender sus productos, que tampoco hemos recordado la fecha de Santo Tomás. Bueno, pero Santo Tomás en este momento es cuando bajan a vender sus productos. Antes también había una feria, un pequeño mercado, pero sobre todo lo que venían era ajustar las cuentas con el patrón, con el propietario del caserío. A pagar la renta, diríamos. Había que pagar la renta. Entonces, en ese pago de la renta había un intercambio. El baserritarra pagaba al Nausi, al dueño del caserío, en dinero, pero él recibía un bacalao para volverlo otra vez al caserío, cosa que él no tenía normalmente dentro de su dieta alimenticia, ¿no? Yo creo que volviendo un poco también al tema de la Navidad y de esa época de noche, de tiniebla, habría que recordar lo que se suele decir en un dicho, ¿no? Abenduaren erdia gaua, eta beste erdia pesta. O sea que el mes de diciembre, en definitiva, pues entre que es noche y que el resto de los días son fiesta o medio fiesta, pues se pasa el mes. Sobre todo en San Sebastián, sobre todo en Donosti. Bueno, En muchos lugares, porque claro, si uno se piensa o se pone a pensar y habla de San Nicolás, habla de San Francisco Javier, habla de las ferias de Santa Lucía, Santa Masa, de Mondragón también, de Arrasate, en definitiva que tenemos un mes pues muy cargado. Lo que ha dicho Fermín. La mitad es noche y la otra mitad es fiesta. Y este es algo que también nos lleva en torno a una buena mesa, tal vez por esa razón, de que viene la matanza del cerdo, de que llegamos a época en la que el baserritara también pues adquiere productos que a lo largo del año igual tampoco tenía la oportunidad de disfrutar, y nos plantamos en Nochebuena. Y nos plantamos en Nochebuena y entonces pues hay actualmente que si mariscos los que pueden, luego unas carnes extraordinarias y unos turrones y confites también poco comunes, pero tradicionalmente la comida de Nochebuena era asa olilloc y luego pues una gallina o un pavo y después pues regues agarrac o también compota. Igual se bebía vino porque era un día especial y algo de pacharra, ¿no? Sí, pero no lo que estamos acostumbrados ahora a ver y a conocer. En algunas zonas de Guipúzcoa, en la zona del río Deva, sobre todo en esa comarca de Deo, toda esa zona, se acostumbra también a hacer una salsa muy contundente que es un chau salsa, que pues también es un dulce, pero la comida, lo mismo que de algunos oficios era sota caballo rey, sea pastores o sea carboneros o sean leñadores, en donde comían castañas y comían patatas, y castañas y patatas y castañas y patatas y un poco de tocino y pan. Y eso era la comida normal. Por eso, cuando se sale de la norma, que se llega a estas fiestas, entonces hay pues esos productos, como pueden ser chorizos o morcillas, en otros sitios mondejos, todo eso son productos
extraordinarios y que se producen en el propio caserío, en la propia unidad, que hasta hace relativamente poco tiempo eran casi unidades autárquicas. En algunos sitios, en algunos caseríos, pues tapaban un pollo y criaban un capón. Algunos caseros tenían costumbre de, además de pagar la renta económica al dueño del caserío, traerle un par de capones el día Santo Tomás cuando venían a la feria, más que a la feria pagar la renta, luego veían la feria de paso. Y efectivamente, como ha dicho Fermín, el patrón les daba un bacalao, que desde luego solía ser el plato pues raro de la Nochebuena en el caserío. El verdaderamente extraordinario. Exactamente. El capón también, pero sobre todo el bacalao. Yo voy a comentar aquí, en Beasain, desde muy inicio del siglo XX, la primera década, solía bajar, yo tengo oído a mi padre y a ancianos, cómo solía bajar por la calle un pavero, estoy hablando hasta los años 30 y tantos, un pavero con una gran reata de pavos, por la calle a pie, vendiendo, y uno le preguntaba, ¿y cuánto el pavo y tal? Pues tanto y tal, y iba vendiendo los pavos a las personas a medida que iba bajando la calle con sus reatas hasta que terminaba de venderlos. Algo que evidentemente se ha ido perdiendo, pero lo que no se ha perdido es la costumbre de los cánticos, de los villancicos, de la jornada de Nochebuena. Si en algo destaca también es verdaderamente por eso, por cantar. Sí, yo, por ejemplo, pues aquí en San Sebastián hay algunos cánticos que hacen directamente referencia a alguna parte de San Sebastián. Por ejemplo, esta de Olinchero Beb Vigorri, Nuna Rapatu Bek Arrayori, otros dicen Legatzori, Surriolako Arroquetan, Barza Rateco Amalquetan. O sea, está citando directamente a una parte de San Sebastián, que es la Zurriola, ¿no? Y luego también hay otro que habla por ejemplo de erregue a datos brechan barrena, por la brecha, claro. Y hay luego pues otro que recogió don Manuel de Cona, que es como muy onomatopéyico, porque parece que los estamos viendo a los reyes andando al trote, ¿no? Tracata, tracan iruerre, tracata, tracan belenera. Es muy bonito. Que son verdaderamente muy interesantes, ¿no? Onomatopéyico que demuestra un poco el galope ese de los camellos o el movimiento de que se acercan a Belén. Los camellos o los dromedarios o los caballos, porque según las zonas se ponen caballos como los que llevaban a los reyes, estos magos. Sí. En cuanto a la figura esa de juntarse los jóvenes, de cantar, de siempre, desde niño hemos conocido en el Goierri que por los caseríos venían jóvenes de los caseríos mismos que se habían juntado a cantarnos a la noche. Estábamos igual, pues entonces solíamos jugar a cartas, las pocas veces que los padres e hijos jugábamos a cartas. Yo me pongo como hijo en este caso, estoy hablando de los años 30 y pocos. Entonces, pum pum la puerta, y a las 12 de la noche, pues un grupo de jóvenes con armónica generalmente y pandero, ni acordeón tan siquiera, con armónica y pandero, y cantando, hacer una cuestación, Gabón hecho con obliac, me acuerdo que empezaba uno de los cantos, y esto se conserva todavía. En el Goierri, en algunos pueblos se conserva. Hay jóvenes de Beasain, de los caseríos propios de Beasain, que dan la vuelta todas las noches. Durante toda la Nochebuena, primero cantan en los caseríos que están en la falda del Monte Usurbe, y después se desplazan al barrio de Urquía de Isasondo y cantan. Estos ya van acompañados con un acordeón de Tetitisha, con un versolari, que generalmente suele ser uno de los hermanos, no me acuerdo, Severio, uno de los hermanos Severio suele ser, y cantan, no voy a decir al estilo de las coplas de Santa Águeda, pero un poquito parecido, no las mismas coplas, sino, vamos, cosas de Navidad,
pero un poquito, canta el verso y después contestan todos y tal. Es una cosa muy bonita que se sigue manteniendo. Yo recogí la letra y la publiqué hace ya muchos años en la revista de Acción Festivo. Hablamos de una época en la que van vestidos de caseros, de basarritar, con ese traje típico al que anteriormente también hacíamos referencia, y con la figura del olentero, olenzaro, oles aroa, que decíamos antes, época de ecuestación en la que se canta pues diferentes cantos de villancicos de Navidad, ¿no? Hoy han venido el Ayaucabar, el Sarabarrina y todas estas cosas, pero antiguamente yo recuerdo que cuando éramos chavales, hace ya más de 60 años, era un canto muy extendido, Artzai Buruzuribi. Artzai Buruzuribi, Antoneta, Perú, de lengua estalpera, etorri zaizkigu. Este se cantaba. Pues seguimos con esta que es la sintonía de Eusko y Castunza, la sintonía en Herri y Ratia de la sociedad, en estudios vascos. Evidentemente no es una música acorde con la Navidad, pero que sí está acorde con lo que todas las semanas tratamos en este espacio. Un espacio en esta ocasión hablando de las tradiciones de la Navidad. Comenzábamos hablando del solsticio de invierno, la figura del sol, el Sevilla, Sumillaro, el Olentaro, Olentero, la Nochebuena. Época también, ahora trataremos otros aspectos, pero también época de paz, época de encuentro familiar, época de centrarse y concentrarse toda la familia en torno al fuego y en torno a una buena mesa, que todavía se sigue manteniendo entre nosotros. Sí. Yo creo que es una de las pocas fechas que concitan que personas que están alejadas de la familia vuelvan otra vez al hogar paterno, que se reúnan si tienen abuelos con ellos, y el problema del fuego es que ya ha desaparecido, porque lo que hay es vitrocerámica, hornos microondas y de inducción en general, por lo menos en el mundo urbano, pero sí es verdad que es el momento en que más o menos se dejan apartadas todos los problemas que suelen tener por lo general también muchas familias. Ha desaparecido el fuego por lo general, tenemos ese tipo de elementos de electrodomésticos a los que hacía referencia Fermín, pero se mantienen algunas cosas. ¿Cabría analizar cuáles se mantienen, cuáles se han ido perdiendo de las que estábamos comentando? Es decir, por lo general antes el regalo que comentábamos, ¿verdad? Los jóvenes antes pues, podían tener alguna pieza de fruta, podían tener algún juguete que ellos mismos habían confeccionado. Que les había hecho tu padre, si tenía afición a carpintería, pues le hacía un carrito pequeño a lo mejor, al niño. Y el bacalao era absolutamente extraordinario. Hoy en día todo eso se ha superado a unos niveles casi insospechados, me imagino. Sí, absolutamente. Hasta llegar a un punto, pues lo decíamos anteriormente, no sé si es excesivamente consumista o no, pero que en definitiva marcan esa época diferente que es la Navidad en todos los aspectos. Una Navidad en la que, bueno, será el nacimiento de Jesús y poco a poco entramos en un año nuevo. Exactamente, y el año nuevo también tiene una serie de ceremonias, de rituales muy importantes, que por ejemplo en la zona de la Sacana, de la barranca del Valle del Burunda, pues son bastante importantes. Hay que tener en cuenta que uno de los elementos más importantes pues de la tierra es el agua, ¿no? Y el agua pues es vida, y el agua en la noche vieja, justamente en el cambio de las últimas campanadas del último día del último segundo del día de San Silvestre y el comienzo del nuevo día del año nuevo, pues empieza a tomar un valor, digamos,
de protección y un valor, digamos, curativo. Es la recogida en los manantiales, en la fuente pública del agua primera. Es casi como el agua lustral. Es el agua que concretamente en Urdiain y en trabajos muy bien recogidos y estudiados por el etnógrafo José María Satrústegui, pues es lo que él recoge con una serie de cantos y cantilenas que hablan de Urgoyena, Urbarrena, Urteberri, Unona. Entonces, después de haber hecho estos cánticos, se entrega a digamos, a las autoridades, al alcalde, a los concejales, al sacerdote, esa primera agua que en algunos casos se lleva, en algunos otros pueblos se lleva a casa y sirve para bendecir a los ganados. Lo mismo que en el Subilaro se utilizaba, si no es la brasa, por lo menos la ceniza con la cual se espolvoreaba de esa ceniza a los ganados. A veces se dejaba parte de la brasa en el pie de la puerta de la salida del ganado de la cuadra para que atravesaran y se bendijeran al atravesar sobre las brasas. Es también el momento en que, digamos, se hace ese cambio, esa intención que el ser humano tiene de convertirse, de hacer buenas obras, y como materializando esto se intenta quemar los elementos, digamos, negativos, y por ello en algunos pueblos de Euskal Herria ese día, en ese momento de la Nochevieja y Año Nuevo, los jóvenes y los mozalbetes solían salir quemando botas, sagis, o sea, pellejos, zapatos. Hay que tener en cuenta que tanto los satos, o sea, las botas, como los sagis están impregnados de pez en el interior, y entonces queman relativamente bien, produciendo unos olores, unos aromas muy especiales, ¿no? Pero es un poco como un aspecto propiciatorio para echar los males, todo el mal acumulado en el año, un poco como el monigote que se quema el día de martes de carnaval en algunos de nuestros carnavales. Ahí iba a entrar también, ¿no?, a preguntar por qué esa idea de año nuevo, vida nueva, de todos nos hacemos esas promesas de, bueno, este año me voy a portar mejor, voy a dejar de hacer esto, aquello, lo otro, y viene un poco de ahí, el origen viene un poco del yoga negativo. Exacto. De ahí viene. Y luego, en la práctica, pocas veces se cumple, tal vez. Claro. Yo, por ejemplo, siempre todos los años digo, bueno, pues voy a hacer tantas cosas, y yo creo que cada año que me pasa puedo hacer menos. Claro, hombre, claro. Cada año Por podemos menos hacer menos. de lo que me he propuesto. Todos. Para este año, ¿qué se proponen José Cho, Zupiaurre o Fermín Leizaola? Bueno, yo en este momento estoy metido en el archivo municipal leyendo actas antiguas en el pueblo de Beasain, porque, bueno, pues quiero sacar un tema adelante, es las traídas de agua, porque, vamos, y yo he conocido ya 5 traídas de agua, y tengo conciencia y documentos de otras 3 anteriores. Entonces, el agua, como ha dicho Fermín, que es tan importante en la vida de la persona, bueno, pues nos da muchos rompecabezas, y eso es lo que pretendo sacar en este momento. Habrá que intentar además que no tengan tantas pérdidas, como casi un 20% de las aguas que se recogen hasta que llega al grifo, ¿no? Sí. Bueno, pues yo antes de terminar también quisiera decir que en el momento de la Epifanía, del Día de Reyes, también en algunas zonas de Euskal Herria se acostumbra a que los jóvenes, la noche de Reyes, la noche anterior a los Reyes, salgan por los pueblos, por el núcleo del pueblo, con collarones de cencerros o cuerdas sujetando pues una dumba o una calasca, que son cencerros de diferentes tamaños y formas, y que vayan correteando de un sitio a otro y recogiendo también. Estos son generalmente jóvenes, de 14 años para hasta 8 o 9, con los cuales, con esos dineros que recogen, hacen una merienda. ¿Tendría relación alguna esos cencerros con los de Zubieta, por ejemplo, en el norte de Navarra, en carnavales?
Bueno, todo este ciclo ya empieza, digamos, en el día de Reyes, y efectivamente hasta el miércoles de ceniza, que termina la fase en la que comienza un momento de austeridad, por lo menos en el mundo cristiano. Pues claro, justamente en los últimos días de enero, tanto en la regata esta de Ezcurra, en Ituren y en Zubieta, como en otros lugares, comienzan pues los inauteriac, ioteac, dioteac, o carnavales, o carnestolendas, o aratusteac, que es como se llama el carnaval. Muchísimos nombres para una misma cosa. Sí, claro. Bueno, al final el último es el que manda, ¿eh? El aratusteac es aratusteac, que es el estar 40 días sin comer carne. Y también carnaval, porque carne levare, quitar las carnes. Sí. Cada día se aprende una cosa nueva, y en este caso estamos aprendiendo a conocer la Navidad desde esta óptica de la tradición, la Navidad pagana, también, ¿por qué no?, los villancicos, los cantos y la música, en definitiva. Música también religiosa, villancicos que tienen muchísima importancia, y una música también especial que comentábamos antes fuera del micrófono, el Mesías Sarritan. Preciosos villancicos. Y efectivamente, desde que, pues a mediados, yo creo, en la segunda mitad del siglo XIX, don Bartolomé Ercilla compuso el célebre villancico Jesús en Jayotzarí, que es más conocido como Mesías Sarritan. Desde luego, en la zona del Goierri, en los pueblos que tienen o han tenido coro parroquial, el ir el día Navidad a misa, el día Año Nuevo y el día Reyes, en esos 3 días se interpretaba este villancico y se escuchaba con una unción, no solamente el solo de tenor, sino toda la melodía y todo el villancico, que es precioso como todos los villancicos que tenemos, ¿no? Tenemos villancicos preciosos, preciosos. Y esto tal vez tenga una significación especial. Pregunto. No sé si tiene significación especial, pero no sé, llega. Llega el momento de despedirse, Fermín y Paola, Jesús Fiaure. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero que se podría añadir. No, yo quisiera decir que bueno, que muchos de los villancicos son muy descriptivos, ¿no? De lo que, pues, tanto de los villancicos como de los cantos de Olencero, en donde en el mismo canto de Olencero se dice cómo es el personaje, ¿no? Olencero burundilla, entendimentum gavia, de tal manera que ya se está describiendo que es un cabezón, que además que no tiene entendimiento, y que además come y bebe en demasía, y entonces es un poco como un contrasentido, porque este hombre que va al monte, que va al bosque, que va a hacer carbón, es justamente el ungido, el elegido para bajar al pueblo y comunicar a sus vecinos pues que ha nacido Jesús, ¿no? Tal vez demuestre que la vida es un contrasentido y que andamos día tras día intentando buscarle sentido a la vida. Sí, igual que los contrarios se juntan. Por necesidad, de la necesidad virtud, que diría aquel. Fermín, en Leizaola, Jesús Fiaure, eskerrik asko, gracias a los dos. Una promesa. Sí. Dennos una promesa para el próximo año, ya que estamos en época. Una promesa. Venga. Algo que queramos que ocurra. Pues a ver si se arregla un poco el país y verdaderamente pues llegamos a tener una cierta, pues no digamos solo unión, sino que nos comprendamos, que haya menos totalitarismo, y que bueno, pues que tengamos un buen año y que tengamos paz. Que no es poco, Jesús Fiaure. Bueno, yo voy un poquito por una de las cosas que ha dicho aquí. A ver si somos capaces de leer y escuchar las propuestas del otro antes de criticarlas. Temas alrededor de la Navidad han sido los que hemos querido poner hoy sobre la mesa en Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, y ha sido un auténtico placer, porque los que no sabemos mucho del tema hemos tenido oportunidad de aprender con Fermín Leizaola y con José Fiaure. Gracias a los dos, eskerrik asko, egu berrion eta urte berrion, bi hori ere. Eskerrik asko, eta zuek ere. Zuri, Eta lanik. eskerrik asko.
Agur. Listo.